Hola y bienvenidos de nuevo a su canal docente HL. En el día de hoy voy a explicarles escritura matemática con LaTeX. Voy a empezar con lo más básico. Entonces, ¿cómo puedo ingresar o cómo puedo trabajar matemática en esta parte? Ok, primero, para escribir, a diferencia de como lo haríamos por ejemplo con otros editores de texto, para trabajar con lo que es el código en matemática aquí en LaTeX se utiliza el entorno matemático, con el cual es trabajando con símbolo de pesos. Para el símbolo de pesos, pues como tal, si se fijan, coloca 2. Esto es debido a que como LaTeX, todo aquello que se abre se tiene que cerrar. Es decir, si yo voy a abrir un entorno matemático, lo tengo que cerrar. Y eso pues va delimitado por los signos de pesos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner una expresión, por ejemplo, de tal manera como A más B igual a C? Si compilamos o con la combinación de teclas Control Enter, podemos nos va a generar en este caso ya lo que es un resultado como tal. Fijen, aquí nos da A más B. Si yo quiero agregar pues C como tal, de nuevo combinación de teclas A más B igual a C. Ahora, importante aclarar aquí que si yo quiero que la tipografía aparezca de esta forma, como lo veríamos por ejemplo en algún libro, tenemos que colocarla dentro del símbolo de pesos para que lo reconozca como que estamos en una expresión matemática. Fíjense qué pasa si no la colocamos dentro de los símbolos de pesos. Voy a colocarla aquí debajo, igual, compilamos y espero y se alcance a apreciar ahí. Voy a acercar un poco más. Se ve distinto. Esto debido porque pues lo detecta como texto, como si fuera texto normal. Entonces pues bueno, aquí estamos trabajando específicamente con lo que viene siendo el apartado matemático. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay otra forma que es trabajando el doble signo de pesos, donde lo único que va a hacer, fíjense aquí, es que, bueno, aquí va a estar. Lo que hace es centrarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, igual se puede hacer con los flush, es decir, utilizando el centering. Pero pues en este caso esto es para que lo haga de forma centrada y también le llaman desplegado. En otros videos, si se requiere, pues mostraré a qué se refiere con esa parte. Otra forma de accesar también al modo matemático es con backslash, corchete, y inclusive aquí ya lo reconoce. Se fijan, es backslash corchete, pero corchete que abre y corchete que cierra en este caso. Igual, si copiamos esta expresión, la colocamos dentro, lo que se va a ver aquí pues es, si se fija, en la misma expresión de la misma manera. Entonces ya sea que se trabaje con el doble signo de pesos para hacerlo así, o también utilizando la combinación de backslash con el corchete. Ahora bien, índices y subíndices, ¿para qué los podemos utilizar? Dependiendo de lo que viene siendo la ecuación que queramos hacer. Por ejemplo, aquí igual, siempre que se vaya a exceder entre símbolos de pesos. Y aquí para poner, por ejemplo, un índice, un subíndice, por ejemplo, un x sub a, tiene que es x guión bajo, llave que cierra, llave que abre y que cierra. Y dentro de las llaves coloco lo que quiero que esté. X sub a, por ejemplo. Y si se fijan aquí ya lo coloca. X sub a. ¿Sí? Espacio. De nuevo, si quiero poner un índice o una potencia como tal, X a la A. Y como tal, pues aquí lo voy a poner ya como una potencia. Aquí, por ejemplo, si fijan que está un poco pegado, aquí arriba puedo colocar el salto de línea, también agregarlo o colocar un B-space aquí. Entonces, por simplicidad, voy a colocar el doble backslash para que me genere el espacio extra ahí en el salto de la línea. Y aquí tenemos x sub a y x elevado a la a. Ahora, inclusive podemos hacer combinación. Si pongo de esta forma, hago x sub a elevado, por ejemplo, a la b. Y lo va a acomodar así, x a la. Y eso pues ya depende de cómo lo requiere. Inclusive, reconoce si lo hacemos de esta forma. Colocamos el doble backslash aquí para que haga el salto. Y lo ponemos en desorden. Primero que esté elevado a la b. Y como un subíndice a la a.
y no debería haber problema porque lo debe colocar de la misma forma mientras especifiquemos cuál es la potencia y cuál es el subíndice, ¿no? Ahora bien, creo que eso sería algo de lo más sencillo respecto a esta parte. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con fracciones? Con las fracciones, igual. Aquí tenemos el primer comando como tal es backlash. Importante aquí recordar que todo comando o funcionalidad que necesitemos para que queramos manejar aquí se tiene que hacer con el backlash. Eso pues, es parte de la funcionalidad de LaTeX. Entonces aquí es frac como tal. Si se fijan aquí ya no lo reconoce, frac. Y aquí si yo quiero colocar, digamos, A sobre B, para que lo imprima, veamos qué ocurre acá. Y aquí tendríamos un A sobre B. ¿Sí? Ahora, si se fijan, se ve un poco pequeño. Hay otra forma que es la desplegada. ¿No? Colocamos y colocamos dfrac. Frac, que es display frac, ¿no? Entonces aquí colocaríamos dfrac. Abrimos y cerramos llaves, abrimos y cerramos llaves, porque en la primer par de llaves va el numerador y en el otro el denominador. Y aquí podemos colocar A sobre B. Y se fijan, ya se ve un poco más grande. Esto es porque pues lo llama desplegado. Ahora aquí las fracciones, pues bueno, ya aquí podemos colocar, mientras respetemos lo que queramos, podemos poner una expresión mucho más grande, ¿no? Ponemos por ejemplo aquí de frac, abrimos y cerramos llaves, y por ejemplo aquí podemos colocar A más B sobre C, digamos. Y ya la expresión pues se ve de una mejor manera, como tal. Eso es respecto a la cuestión de fracciones. Conforme vayamos avanzando, pues ya se van a ir viendo un poco más elaboradas lo que vamos a ir incluyendo. Ahora, en las raíces como en otros programas es muy similar. Backlash, sqrt y como tal, que es la square root. Dentro colocamos la expresión, por ejemplo, x, raíz cuadrada de x. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre si queremos colocar igual? Reconoce si ponemos una expresión más elaborada, digamos x más y. Ahí veamos qué es lo que marca. Oh, es que lo puse al revés. Si lo pone notarán quizás quienes trabajan con algunos otros programas, por ejemplo, digamos TechMaker o algún otro. Por lo general ahí sí no dejaría compilar. Aquí Overleaf sí lo permite, pero pues sí te marca como tal. Acá arriba me marca un warning, una pequeña alerta, entonces sí lo hace. Entonces como tal aquí sí es igual, sqrt, disculpe. Y aquí incluso me genera las otras dos. Aquí debería de compilar y voy a ponerle x maya. Muy bien, ahora qué pasa si queremos colocar una raíz con índice. Sqrt, por ejemplo, una raíz cúbica de algo. Nos supone que queremos la raíz cúbica de x. Eso se coloca entre corchetes. Todo aquel comando que es opcional, por lo general se coloca entre corchetes. Vamos a suponer, y se pone antes del par de llaves. Aquí colocaríamos, vamos a suponer que queremos una raíz cúbica de x. El índice se coloca en los corchetes y la expresión que va adentro pues la colocamos ahí. Eso nos debería arrojar una raíz cúbica de x, como esta forma. Una raíz cúbica de x. Ahora, combinaciones, ¿por qué? Vamos a suponer que queremos colocar, digamos, una raíz sqrt y dentro de la raíz una fracción. Aquí pondremos, por ejemplo, a más b sobre c. Compilamos y esto pues nos debería arrojar un a más b sobre c. Ok. Entonces inclusive también podemos colocar de la misma forma. Vamos a suponer que aquí ponemos un sqrt, pero bueno, primero vamos a colocar, digamos, una fracción donde arriba quizás podríamos poner una raíz de a sobre b. Entonces nada más teniendo en cuenta que siempre tengan en cuenta cómo van a ir escribiendo
o sobre todo los delimitadores, ¿no? Es decir, qué parte pertenece a qué. Por ejemplo, la expresión la raíz de A, pues va en el numerador, por lo tanto se coloca en el primer par de llaves del comando defrag. Y el numerador, que era la B, pues se coloca en el segundo par de llaves. Nada más es importante tenerlo ahí en cuenta. Ahora, ejemplos de ecuaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo quisiera colocar la expresión, el binomio al cuadrado. ¿Qué pasa? Colocaríamos de tal manera A más B. Vamos a ver. A más B elevado al cuadrado. Lo podemos colocar así. Importante aclarar. Cuando, por ejemplo, es un solo número en la potencia, no hay problema. Pero cuando es una expresión de dos o más caracteres, por lo general sí bueno, en este caso sí se requiere que vaya colocado entre las llaves, ¿no? Entonces aquí por eso colocaríamos el 2. Vamos a acostumbrarnos a trabajar así. Y esto sería igual a, como tal, A cuadrada. Como dijimos, es solamente una expresión. Si lo reconoce. Más B. Más 2AB, perdón. 2AB. Más B cuadrada. Compilamos. Y aquí ya está la expresión para el binomio al cuadrado. Ok. Ahora vamos a hacer, ¿qué les parece? Una fórmula de, ¿qué les parece la derivada? Una derivada. La derivada de una función. De la U a la n. De frac. Aquí colocaríamos como tal. Recordemos que es d. Aquí coloqué un espacio de más. D sobre dx. ¿De quién? De u elevado a la n. Todo esto es igual a n por u a la n menos 1. Fíjense que aquí son 3 caracteres. Aquí sí es necesario que vaya dentro de las llaves para la potencia. Por la derivada de u. Veamos cómo queda. Aquí lo que hice ya fue arrojarlo a la siguiente página. Creo, veamos. Sí, ya lo arrojó a la otra. Pero bueno, vamos a decirle que nos dé un poco más de espacio. Doble backslash lo colocamos aquí. Y nos quedaría algo como esto. Ok. Vamos a poner una un poquito más elaborada. Digamos, ¿qué pasa si queremos colocar la fórmula general? Recordemos que esa sería esta forma. Voy a ir colocándola paso por paso para que vean cómo se ve formando. Vamos a suponer que queremos un x, subíndice, 1, 2. Y van a ir viendo cómo va a aparecer aquí. Ok. Aquí le voy a dar un pequeño espacio más. Para que no tengamos problemas a la hora de que quepa bien aquí. Ahí está. Entonces sería x igual a. Entonces, igual. Para que vayan viendo cómo se va generando. Ahora bien, recordemos que es como tal, ya todo como es muy conocido, el menos b más menos, pero si a visión general es una fracción. ¿Por qué? Porque tenemos un numerador y un denominador. Ahora, en la parte de arriba es menos b. Menos b. Fíjense, ahí debe aparecer como fracción menos b. Ahora, la simbología como tal, por ejemplo el más menos y los demás que se pueden llegar a utilizar, tienen nombre, ¿no? En este caso también va por comando. Aquí como queremos colocar el más menos, ponemos plus minus pm. Ya debería aparecer el pm. Ahora sí, sqrt porque es la raíz. La raíz. ¿De quién? De. Importante, estamos dentro del par de llaves que pertenecen a la raíz. Ahí vamos a poner todo. B cuadrada. B cuadrada. Menos 4ac. Menos 4ac. Ahí ya terminamos todo lo que es el numerador. Ahora hay que irnos al denominador a colocar el 2a. Ese tiene que ir el denominador de la fracción. Entonces vamos al par de llaves que corresponden al denominador del comando de frac. Entonces este va en el último par de llaves. Aquí entonces sería entre 2ab. Entre 2a, disculpe. Entre 2a. Entre 2a. Y ahí está. Bien, entonces tendríamos, esta sería ya nuestra la forma en cómo podríamos escribir. Si se fijan, aquí estamos empleando todo lo que hemos aprendido previamente
colocar fracciones, potencias, subíndices, raíces. Entonces todo eso en conjunto ya podemos crear esta. Por último, quizá podemos colocar alguna un poquito más elaborada. ¿Les parece una ecuación diferencial? Vamos a colocar un masa resorte amortiguador con excitación externa, para quien a lo mejor lo conoce. Entonces aquí tendríamos una es la masa, importante aquí, una fracción de frac. Y ahora sí, aquí tendríamos como sería la segunda derivada, importante sería un d cuadrada por dt cuadrada, vamos a ir voy escribiéndolo igual para que lo vean. Importante aquí, como estamos respecto a la posición, el cambio de la posición respecto al tiempo. Ahora más C, y aquí podemos reutilizar esta parte del código porque vamos a hacerlo de orden 1. Por lo tanto, pues quitamos que sea una segunda derivada colocándolo de esta forma. Aquí como tal de nuevo puedo colocar Douglas espacio, abro y cierro llaves para que me coloque otro espacio ahí para que se vea un poco mejor y que se vea de esta forma. Muy bien, más kx, que es la parte del coeficiente de restitución, todo esto igual a una f de t. Y ahora sí, tendríamos nuestra ecuación diferencial de segundo orden con excitación externa. Entonces, estos serían algunos ejemplos de las ecuaciones escritas ya con LaTeX, con lo más básico, ¿no? En el caso de que se requiera, quiero continuar con otro video donde voy a ir a ahondar un poco más en esto como tal. Entonces, si llegaste hasta este punto, te agradezco mucho la atención, espero que te sirva. Te agradecería mucho un like, que lo compartas y muchas gracias por tu atención. Hasta luego.